Buenos días, bienvenidos a su canal Diana Cuervo PhD. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Camilo Cuervo. Él es abogado, máster en Derecho Laboral, socio de la firma de abogados Cuberos Cortés Gutiérrez y profesor investigador de la Universidad Javeriana. Bienvenido, doctor Cuervo. Muchísimas gracias por la visita y pues trabajando hoy desde casa para cumplir con todos los temas de prevención del coronavirus. Si todos nos cuidamos, esto podemos salir adelante. Bueno, hemos recibido muchas inquietudes de nuestros suscriptores y del público en general, por lo cual hicimos esta entrevista. Primero que todo, muchos trabajadores quieren saber si hay una pandemia mundial, ¿mi empleador me podría despedir? El hecho del coronavirus en sí mismo o la pandemia no es una justa causa para terminar el contrato de trabajo. ¿Eso qué significa? Si mi empleador quisiera despedirme, lo podría hacer, pero se convertiría en un despido injusto y en ese sentido pues tendría o procedería el pago de una indemnización por ese despido injusto. Ahora bien, tampoco puede despedir a todos los trabajadores de una misma empresa o hacer un despido colectivo así deje algunos, porque la ley prevé unos límites a los despidos de trabajadores que son unos porcentajes dependiendo del número de trabajadores que tenga cada empresa. Y de acuerdo con la legislación laboral yo no puedo hacer un cierre intempestivo de la compañía. Entonces la respuesta es, podría despedirme, pero no por razón del coronavirus o de la pandemia. Podría despedirme básicamente porque accede a un despido injusto y procedería el pago de la indemnización, y tocaría revisar si el número de despidos cumple o no cumple con los parámetros de convertirse o no convertirse en un despido colectivo. Si fuera un despido colectivo, tendría que pedir autorización previa al Ministerio de Trabajo, lo cual, por lo que ha venido diciendo el Ministerio en estos últimos días, es bastante difícil que lo autoricen. Entonces hay otras alternativas para manejar la pandemia y para manejar todo el tema de cómo controlar pues el tema laboral para que pues, los trabajadores tengan ingresos y pueda seguir conservándose la fuente de empleo, pero también cuidar a las empresas y cuidar pues la fuente de empleo, porque pues nada sacamos con obligar a las empresas a seguir pagando salarios si mañana de pronto no hay empresa. Pero hay alternativas que se están estudiando y que están en la legislación laboral. Hacia allá mi segunda pregunta. Si al revés, yo soy empresario y no vendo servicios porque mi empresa vende servicios o productos y llego a un punto en que no tenga con qué pagar mis empleados, ¿qué ha escuchado o qué le puede decir a los empresarios? ¿El gobierno me va a respaldar? ¿Ha escuchado algunas normas o quién me ayuda a mí como empresario si entro en quiebra? Digamos, en Colombia existe todo un sistema muy complejo de prevención de la quiebra de las empresas, precisamente para preservar la actividad económica, precisamente para preservar el empleo. La primera medida sería que el empresario pudiera acceder a una ley de insolvencia, que comúnmente la gente llama la ley 1116, que les permitiría hacer una reestructuración de sus deudas y de sus pasivos. Sin embargo, en materia laboral, pues hay otras alternativas para tratar de manejar la situación. Si hay una total imposibilidad de prestar servicios porque, por ejemplo, hubo una cuarentena y el trabajador no puede teletrabajar y la empresa no puede seguir operando, operaría un fenómeno que está en la ley que se denomina fuerza mayor. La fuerza mayor es simplemente eso. Ante una fuerza como esta, ante un evento tan imprevisto como este y tan sin posibilidades de soportarlo como la pandemia, pues necesariamente tiene que existir una salida legal, y la salida legal es la suspensión de los contratos, que opera automáticamente, y eso implica que el trabajador no tenga que ir a trabajar, pero lastimosamente el empleador tampoco tenga que pagarle. Sin embargo, subsisten todas las obligaciones de pagos a la seguridad social y pues esa suspensión se extenderá hasta el momento en que la empresa pueda extenderse. Sin embargo, lo que le estamos diciendo a los empresarios es consideren esa alternativa como la última alternativa, pues porque es evidentemente dejar a la gente sin salarios y sin recursos. Entonces hay otras alternativas previas, todas temporales, pero pues hay que evaluarlas. La primera que le hemos sugerido a los empresarios es evaluar la posibilidad de conceder las vacaciones. El Ministerio de Trabajo en esta semana expidió la circular 021 del año 2020 de esta semana, permitiendo el anticipo de vacaciones, inclusive de las vacaciones futuras de las que no se han causado, lo cual hasta la circular pues se entendía que no era permitido. Pero pues para atender esta pandemia, para atender esta circunstancia, está permitiendo conceder vacaciones de forma anticipada, vacaciones colectivas. Da a entender que tiene que ser medianamente concertada con el empleador, pero el empleador también podría, para salvaguardar el empleo y salvaguardar a la empresa, imponer ese
ese mecanismo de vacaciones colectivas o de vacaciones anticipadas para efectos de poder garantizar el ingreso a las personas. Otra de las alternativas que hemos estado evaluando con algunos empresarios es la posibilidad de acceder a una figura que está en la ley que se denomina la revisión de contratos de trabajo, que precisamente está establecida para esta circunstancia. La norma expresamente dice que cuando sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones del orden económico, es posible revisar las condiciones de los contratos de acuerdo o por mutuo acuerdo con los trabajadores. En ese escenario, uno puede plantearle al trabajador la posibilidad de modificar las condiciones, como por ejemplo, modificar el horario de trabajo para reducirlo y fruto de esa reducción, reducir su salario al menos de forma temporal. Lo hemos intentado, lo hemos hecho y los trabajadores han sido muy receptivos, entendiendo que todos tenemos que poner un poquito y un granito de arena pues, para ayudar a salir de esta crisis. Entonces muchos trabajadores y muchos empresarios prefieren reducir un poco sus ingresos en estos días, pero mantener la fuente de empleo, y creemos que esa alternativa de revisión de los contratos puede ser una de las soluciones. Y eso es lo que hasta el momento hemos venido pensando para evitar pues, lo que podría ser inevitable si llegara a pasar que esto se extiende por mucho tiempo y tuviéramos una cuarentena muy larga, que podría ser pues, la liquidación definitiva de la compañía por quiebra, pues porque se van a hacer inviables económicamente. Pero yo creo que todos juntos y siendo muy claros con los trabajadores, siendo muy abiertos, transmitiendo la información, entendiendo también que la gente tiene mucha angustia, uno puede construir alternativas que pues obviamente no son las mejores, puede que no sean las deseables, pero son las que nos pueden ayudar a salir adelante. Y pues lo más importante, que en junio, en julio, cuando todo esto vuelva a la normalidad, Dios mediante, pues podamos tener empresa y podamos tener trabajo todos y pues el país reinicie su vida normal. Esperemos que lo más pronto posible y que esto lo controlemos. Y reitero, la forma de hacerlo es cuidándonos todos, la forma de hacerlo es siendo responsables todos, permitiendo el teletrabajo de los trabajadores. No hablamos del teletrabajo, pero la primera medida es llevar a nuestros trabajadores a teletrabajo, a todos aquellos trabajadores que puedan prestar sus servicios desde su hogar, utilizar las tecnologías de la información e irse a la casa a guardarse para cuidarse. La forma de prevenir esto es estar en su casa y ser muy juiciosos con los temas de restricción de movilidad, que es lo que nos va a ayudar a que la pandemia no se extienda. Como no todos los empresarios pueden tener teletrabajo o trabajo en casa, porque hay unos cargos que son de necesidades básicas como la farmacia, los supermercados, empleadores nos han dicho, si yo no puedo parar esa producción o esa venta de bienes, ¿puedo obligar a mis trabajadores a que vayan a trabajar? Pues en principio uno no puede obligar a nadie a trabajar. Un trabajador podría renunciar si quisiera, un trabajador podría abstenerse de trabajar. Lo que pasa es que yo sí podría, en el marco del contrato de trabajo, pedirle que trabaje y que asista. Ahora, si el trabajador se niega, a pesar de estar obligado y de no tener una justificación para abstenerse de ir a trabajar, pues podría ser disciplinado. Yo no quisiera pensar en que un trabajador se niegue simplemente porque no quiere, sino porque existe una justificación. Si existe una justificación para no ir a trabajar, por ejemplo, el trabajador está enfermo, el trabajador tiene evidentes síntomas de coronavirus y pues corresponde aislarlo, existe una orden médica, existe una orden de restricción legal, como por ejemplo un toque de queda o una cuarentena nacional, pues en esos casos el trabajador estaría eximido de su obligación de ir a trabajar, pues porque no tendría impedimento. Pero no existiendo ningún impedimento y existiendo una necesidad básica como el suministro, como los médicos, como las farmacias, pues es claro que el trabajador tendría la obligación de ir a trabajar. Ahora, si decidiera no hacerlo, que tiene libertad de hacerlo, pues en la práctica podría estar incumpliendo su contrato y podría llevar a la terminación del mismo, ahora sí, con una justa causa. Y la justa causa es un grave incumplimiento de obligaciones consistente en esa negativa a trabajar sin una justificación válida para hacerlo. Bueno, y al revés. Muchos trabajadores tienen miedo porque así no tengan síntomas respiratorios, tienen condiciones crónicas de salud de estilo cáncer, hipertensión, que los hacen más susceptibles de acuerdo a la evidencia, o tienen en su familia adultos mayores o pacientes con cáncer. Entonces dicen, me da miedo infectarme e infectar a mi núcleo y no quiero ir a trabajar. Es factible que yo diga, como soy población de riesgo y tengo población de riesgo en mi casa, ¿no voy a trabajar? Si existe una orden médica para proteger a terceros, yo creo que sería una justificación para no ir a trabajar. Sin embargo,
Si no existiera esa orden médica, la alternativa que también está planteada en la ley es la solicitud de una licencia no remunerada, que de hecho es una de las alternativas que está proponiendo el Ministerio de Trabajo en la circular 021. Es pedirle al empleador que le otorgue o que le conceda una licencia no remunerada en donde él queda relevado de su obligación de prestar servicios y el empleador correlativamente de pagar salarios. Obviamente es una medida, digámoslo así, agresiva en la medida en que se disminuye el ingreso a cero, pues se elimina el ingreso y debería ser considerada pues, como última instancia. Sin embargo, varios de nuestros clientes en la firma nos han consultado sobre esta posibilidad y hay mucha gente que voluntariamente ha ido a donde el empleador a pedirle que le dé una licencia no remunerada porque prefiere estar un mes en su casa sin ingresos, resguardado y cuidando a su familia, o no poniendo en riesgo a su familia, y es una medida que es completamente válida en la ley. Obviamente tiene que ser por mutuo acuerdo, no se puede imponer, y la otra alternativa sería una fuerza mayor para suspender el contrato, pero ahí no se requiere el acuerdo, ahí simplemente se requiere un acto de un tercero o cualquier hecho que impida realmente que el trabajador pueda trabajar. En ese caso el contrato se suspende. Hay que recordar, y esto es importante decírselo a nuestros televidentes, pues el tema es que si existe una suspensión por fuerza mayor, es importante que esa situación se le informe al ministerio. No tiene que pedir permiso en la fuerza mayor, hay otras causales de suspensión en las cuales se tiene que pedir permiso al ministerio, pero en la fuerza mayor es importante darle un aviso al ministerio porque la ley lo determina así. Y por último, como vemos que esto se puede prolongar en el tiempo, puede ser 3 meses, puede ser 1 año, ¿conoce usted en la historia de la humanidad algunos casos parecidos y qué ha pasado en el mundo laboral con estos temas? Pues la verdad, yo creo que todos los seres humanos, y no es un tema de Colombia, es un tema de todo el planeta Tierra, pues nunca había vivido algo como lo que estamos viendo. Inclusive el antecedente más cercano de una situación como la que estamos viviendo podría ser la Segunda Guerra Mundial, pero aún así, pues Colombia en la práctica no participó de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de que nos vimos afectados por muchos factores, pues nunca llegamos a una afectación, digamos, real. Hoy no podríamos decir que alguien tiene la experiencia de tener la solución perfecta para este tipo de circunstancias, porque no hay un ser humano en el planeta que pueda decir que esto lo había vivido. La pandemia universal, la última pandemia universal fue en 1918 con la fiebre española o la gripe española, y pues no hay recuentos ni hay estadísticas de cuál fue el manejo laboral de la época. Inclusive en Colombia, pues según los historiadores, la afectación de la gripe española no fue tan grave como pudo haber sido en otros países, como pues obviamente fue en Europa y como pudo haber sido en Estados Unidos, donde sí tuvimos muertes, pero una epidemia de esta magnitud, así no sea tan mortal como la gripe española, pues nunca la habíamos visto, y pues estamos enfrente de un cambio de paradigma, y más que de paradigma estamos enfrente de un cambio del mundo. Yo creo que hoy tenemos un nuevo mundo, hoy tenemos un nuevo orden, y nos toca esperar a ver este desarrollo histórico, porque creo que ningún ser humano había podido experimentar lo que estamos viendo en este momento con ninguna de las enfermedades pandémicas que hemos tenido a lo largo de la historia. Muchísimas gracias. Si le gustó este video, por favor dé like, suscríbase al canal y compártalo con sus amigos. Doctor Cuervo, quisiera que nos recordara la página web donde los usuarios que tengan más interés pudieran con consultar. Mucho gusto. Cuberos Cortés Gutiérrez, que es la organización profesional para la que yo presto mis servicios profesionales, está atento. Tenemos todo un equipo de servicio permanentemente atendiendo en este tema laboral y en todas las áreas del derecho, todas las necesidades e inquietudes que ustedes tengan. Pueden ingresar a nuestra página de internet www.ccgabogados.com. CCG son las iniciales de la firma, Cuberos Cortés Gutiérrez. Pueden ingresar o comunicarse con nosotros al 210-2915, que es nuestro PBX, que hoy igual sigue funcionando a pesar de tener a todos nuestros trabajadores en teletrabajo y cumpliendo las medidas de prevención que nos ha determinado el gobierno. Les repito, pueden ingresar a nuestra página www.ccgabogados.com. Muchísimas gracias por su tiempo.